Bienvenidos a 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la política y la democracia en el Distrito Federal. Comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. Tres enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la evolución política y democrática en el Distrito Federal. Nos acompaña Obdulio Ávila en el estudio. Vamos a entrevistarlo. Es el líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Me acompaña José Manuel Aspirós. Qué gusto, Jaime, una vez más. Y Roberto Ramos. Jaime, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Roberto. Vamos a este reportaje especial que hemos preparado para ustedes. En 1929 se estrena en la Ciudad de México un modelo de gobierno conocido como regencias. Emerge casi paralelamente al nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI. Las regencias fueron encabezadas, como bien lo dice, por regentes, un término imperial creado durante la colonia para nombrar al representante del rey español en la Nueva España. Posteriormente se utilizó para nombrar a los administradores de señoríos o de grandes extensiones de tierras, como sucedió en la Ciudad de México el pasado siglo. Aunque nuestros regentes no eran de familia imperial, sí eran designados por la mano del presidente en turno. El poder de las regencias estaba centralizado. Todo lo que se hacía en la ciudad tenía que ser informado al presidente. La política aplicada en estas administraciones era de corte nacionalista y popular hasta la década de los 80. La gente era vista como votos y era acarreada para todo tipo de presentaciones del regente. Al llegar a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, este trato hacia la gente da un giro. La administración de las regencias se ve como negocio y se ofertan áreas y obras al mejor postor. El último regente fue Óscar Espinosa Villarreal. En 1997, el PRI pierde el poder en la ciudad. El triunfador es Cuauhtémoc Cárdenas, representante del PRD, quien aplica una política de corte nacionalista. Durante su administración se beneficia a los más necesitados. A Cuauhtémoc Cárdenas le tocó cambiar desde los cimientos la estructura construida por el PRI. Por eso es el gobierno de izquierda quien tiene más problemas con sindicatos, con proveedores, con trabajadores y con muchos grupos más a los cuales el PRI tenía acostumbrados a recibir beneficios. Posteriormente lo sustituyó Rosario Robles Berlanga. Su administración se caracterizó por la defensa hacia las mujeres. Ejemplo de ello es la Ley Robles, aprobada para defender el aborto. Una de las obras terminadas durante su administración fue la línea del metro que va de Buenavista a el Estado de México en la zona de Aragón. Andrés Manuel López Obrador sustituyó en la jefatura de gobierno a Rosario Robles. La gente lo benefició con miles de votos en las elecciones del año 2000. Su gestión se caracterizó por la construcción de obras monumentales como el segundo piso y por la aplicación de programas sociales como las becas para madres solteras, discapacitados, para jóvenes estudiantes y para adultos mayores, por lo cual fue acusado de populista. También creó la prepa y la Universidad de la Ciudad de México. Luego de su desafuero en el 2006 fue sustituido por Alejandro Encinas, quien asumió el cargo por unos meses. Marcelo Ebrard, también emanado de la izquierda, le siguió al turno. Político pragmático, ha mezclado una política neoliberal y populista, al tiempo que continúa los programas sociales implementados por sus sucesores. Ha abierto la licitación de obra pública tanto a nacionales como extranjeros y mantiene fuertes nexos con personajes del viejo PRI. Parte de su estrategia se ha centrado en privatizar y modernizar el transporte público de la ciudad. Utiliza mucho los golpes mediáticos y principalmente en el centro de la ciudad. Pues queridos amigos, ya tenemos casi 14 años de un gobierno pues distinto al Partido de Revolución Institucional en el Distrito Federal. Ha sido una evolución política interesante. ¿Tu opinión, mi querido José Manuel? Bueno, sin duda yo creo que el balance tiene que ser positivo. Se nos olvida, y tú dices, son casi 14 años de lo que teníamos antes de la apertura democrática en el DF, ¿no? Recordemos quiénes eran los regentes de la Ciudad de México antes. Recordemos la gestión de Óscar Espinosa Villarreal, ¿no? La misma gestión de Manuel Camacho Solís, hoy asesor del líder de la izquierda de este país. Y acordémonos cómo eran esos modelos de gobierno totalmente vertical, totalmente autoritario, con una corrupción impresionante. Pues ahí está el caso de Óscar Espinosa y lo que destapa después Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, ¿no? Pero ¿es necesariamente exitoso? Es decir, a mí me parece que muchos de los miembros del gabinete de Cárdenas fueron bastante malos, hubieron otros muy buenos. Y después la gestión de Andrés Manuel no fue necesariamente la mejor. Lo de Ebrard es distinto, pero bueno. Yo creo que hay temas interesantes, sobre todo en desarrollo social, en el tema de la expansión de las libertades civiles. Creo que son puntos muy interesantes en los gobiernos de izquierda. Sin embargo, hay muchos faltantes todavía.
Yo creo que no se ha implementado una verdadera cultura de participación ciudadana que había ofrecido la izquierda, y por el contrario veo a la izquierda muy instalada en el modelo corporativista, en el modelo de compra de votos para obtener el poder político, que es un modelo muy priista, no logró cambiarlo. La transparencia también, por supuesto, es un talón de Aquiles. Hay obras muy opacas como la del segundo piso, hay obras muy opacas como la de la Supervía, que el gobierno del Distrito Federal fue el único, en ningún estado fueron a la Corte a tratar de frenar requerimientos en temas de transparencia, lo hizo López Obrador. Son como claroscuros que tienen los gobiernos de la izquierda. Pero en general, ¿simpatizas entonces con estos gobiernos, Roberto? O sea, ¿crees que es una buena administración? Simpatizo con muchas políticas públicas y no simpatizo con otras. De acuerdo. Yo creo que el análisis de Roberto creo que es bastante objetivo, ¿no? Finalmente, ¿en qué ciudad vivimos? Estamos disfrutando de una ciudad que tiene una apuesta por la cultura, que tiene una apuesta por el desarrollo, que tiene una apuesta por los derechos y las libertades, donde las mujeres pueden tomar la decisión de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Es una lucha que no es de Marcelo Ebrard, por supuesto, es de hace 13 años, ¿no? Desde Rosario. Es un esfuerzo real por tener una ciudad de libertades. Y por otro lado, definitivamente lo que dice Roberto es cierto. O sea, ¿qué gobernanza tenemos que no incluye la participación de los ciudadanos? La nueva ley de participación ciudadana es una vacilada, ¿no? Y sigue el jefe de gobierno teniendo un control absoluto en la Asamblea Legislativa del DF, ¿no? Totalmente. En el Instituto Electoral, ¿no? En el Tribunal, y eso hace que tengamos ciertas dudas sobre si realmente la democracia en la Ciudad de México ha crecido lo suficiente o tenemos, como dice Roberto, claroscuros. Y va totalmente en contra de las banderas que promovió la izquierda en una lucha histórica por llegar a un voto en la Ciudad de México. Ahora, entendiendo también que son gobiernos distintos, ¿no? Yo creo que no podemos comparar la gestión del ingeniero Cárdenas con la gestión de López Obrador y con la gestión de Ebrard, a mí me parece que las dos de las gestiones más importantes que ha habido son precisamente no de los jefes de gobierno que fueron electos, sino de los otros, de Rosario Robles precisamente y de Alejandro Encinas en su momento. Y ha destacado, yo sí creo que la de Marcelo Ebrard, con muchas fallas, pero sí es un sistema de gobierno de aperturas progresistas. Yo siempre he dicho que debería ser candidato al DF otra vez, y no otra cosa. Vamos a la semblanza, por cierto, de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Obdulio Ávila. Obdulio Ávila Mayo nació el 17 de octubre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, está casado y es padre de 2 niños. Ingresó al Partido Acción Nacional el 14 de septiembre de 1994. En 1996 encabezó al PAN en el Distrito 22 del Distrito Federal. De 1997 a 2000 fue diputado federal suplente de Julio Fisler. De 2000 a 2003 fue secretario técnico de la Comisión de Administración Pública Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidida por el diputado Federico Dorin. En el año 2001, Obdulio fue presidente del Comité Delegacional del PAN en Coyoacán. En 2003 fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias. Fue secretario de la Comisión de Administración Pública Local e integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. En 2006, Ávila Mayo fue electo diputado a la 60ª Legislatura Federal. Presidió la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Fue integrante de las comisiones del Distrito Federal, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Especial del Caso Isosa. En el año 2007 fue miembro del Comité Directivo Regional y fue representante del PAN ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, puesto que desempeñó hasta el 2009. En el 2009, Obdulio Ávila Mayo fue candidato a la jefatura delegacional de Coyoacán. Obdulio es consejero regional y nacional desde 2004. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a propuesta del presidente del PAN, Germán Martínez, desde 2007. Actualmente se desempeña como presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal para el periodo 2010-2013. Amigos, estamos de regreso y está con nosotros Obdulio Ávila, presidente de la Acción Nacional del Distrito Federal. Bienvenido, Obdulio. Jaime, buenas noches, José Manuel. Roberto, gracias por invitarme. Bienvenido, vamos a un corte y regresamos a platicar. Yo encantado.